Ok, bueno, esta vez nos toca revisar el tema de gráficas básicas en Excel. Eh, Les compartí un archivo, que es este. Sin embargo, pueden utilizar uno que se parezca y poder hacer la práctica, ¿sí? Pueden tener aquí algunos conceptos, ¿sí? Aquí unos rótulos de datos también, de los datos. En este caso, pues es esta tablita de valores que están juntos y pues pueden usar una como esa. Hoy vamos a ver eh, gráficas básicas, ¿sí? Que tienen que ver con datos que se repiten. Ya en el siguiente módulo veremos gráficas de otro tipo. Em, También vamos a ver líneas de tendencia, combinación de gráficos y plantillas. Ok, aquí en este ejercicio vamos a practicar hoy nada más para que salgan estos datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí el total por país sería la suma de todo esto. Para no hacer uno por uno, podemos seleccionar todos los datos y dejamos un espacio a la derecha y hacia abajo seleccionado. Soltamos y ya le damos aquí arriba en la función autosuma. Se va a crear una funcioncita, recuerden, de suma en cada renglón y en cada columna. Aquí, para hacer el porcentaje por país, a veces es necesario poner visualmente el dato de qué porcentaje representa ese pedacito de dato con respecto de un total. Habíamos comentado las pasadas que lo podemos hacer así. Vamos a practicar igual el pedacito entre el total general del dato. Se selecciona porque ese va a ser igual para todos. Si le ponemos función F4 o F4, dependiendo de su teclado, para que se pongan estos signos de pesos. Enter. Esa es una referencia absoluta. Copiamos y el último, pues, por lo tanto, es 100%. Estas celdas ya vienen con formato de porcentaje y dos decimales. Aquí abajo hacemos lo mismo. Le ponemos igual el dato, el total en este caso del artículos de piel, entre el total general. Ya que seleccionamos la celda, ponemos aquí función F4, enter. Copiamos la fórmula hacia acá, pero eso nada más es para practicar. Eso es nada más para practicar. Vamos a tener entonces esta tabla de datos. Ujú. Bien, ahora vamos a ver cómo se grafican, por decir, este total por país. Ujú. Estos totales vamos a graficarlos. Ponemos aquí arriba, insertar, ¿sí? Aquí hay una sección, un panel completo de gráficos, ¿sí? Estos son accesos rápidos a los diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, tipos de columnas, de histogramas, de barras. Aquí tenemos unos de circulares, etcétera. Vamos a utilizar este panel. Lo más importante para hacer un gráfico normal es hacer una selección que sea, que sea la correcta. Por ejemplo, generalmente tenemos los datos separados. Entonces vamos a seleccionar los rótulos, ¿sí? Que en este caso sería desde Haití hasta México. Ustedes en su ejercicio lo pueden hacer conforme lo tengan, pero siempre tienen que tener algo que represente los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí productos, no sé, alguna sucursal, una persona, etcétera. En este caso son países. Esto lo selecciono con control sostenido. Con la tecla de control sostenido selecciono los datos que voy a graficar, que tienen que ver con esos países. Selecciono entonces esos datos, sin seleccionar el total, claro, pues, por supuesto, porque nada más voy a graficar los datos de cada uno. Entonces seleccioné los países con control sostenido, seleccioné sus datos.
Si hacen una buena selección, el gráfico sale solo. Aquí voy a hacer un apunte por separado, que en algunas laptops a veces se nos complica hacer esa selección, ¿sí? Sobre todo si no ocupamos mouse y ocupamos el mousepad del equipo, pues nada más tengan en cuenta que al hacer esta selección, muchas personas ocupan la combinación de teclas. La combinación de teclas no nos va a servir porque hace que si yo le doy aquí clic, suelto, o sea, suelto el mousepad en este caso, y después vuelvo a seleccionar. Entonces eso básicamente no está bien, ¿no? Por ejemplo, si yo le diera aquí, y luego le diera aquí, pues puedo hacer una selección mal hecha y me va a resultar en un error, ¿no? O sea, no va a salir bien la grafiquita, ¿no? Ya va a salir una cosa así. Entonces, si hago el apunte de que debe ser, seleccionamos, una vez suelto, control sostenido, y aquí debe ser inmediato. O sea, no debo de soltar aquí. En el primer dato no debo de soltar el mousepad. Debo darle clic sostenido y suelto hasta allá. O sea, no suelto el primer dato, porque si no saldría mal. Entonces, bueno, aclarado eso, pues tenemos así. Bien. Ok, vamos a ponerle aquí arriba uno de columnas. Este que tenemos aquí. También puede ser, o este de aquí de columnas en 2D. Bueno, en 3D. No todas las selecciones que vienen ahí de gráficos nos sirven para los datos que tenemos, ¿sí? Ya iremos viendo algunas diferencias o algunas utilidades de esos gráficos en otros vídeos o en otras clases. Vamos a poner ahorita algunos que vamos a utilizar en este ejercicio. Vamos a ponerle columnas en 3D, este que tenemos aquí. Y si se fijan, los datos de los rótulos salen bien. Ujú. Salen los rótulos aquí, en la parte de abajo, ¿sí? Por eso es importante seleccionarlos, para que no te aparezca aquí serie 11, o sea, uno o dos números, ¿sí? Te pone esta gráfica por default, sin embargo, la podemos cambiar. Tenemos los tiradores del gráfico y vamos a recorrerla aquí del área del gráfico, nos colocamos como por la orilla para mover el gráfico a la parte de abajo. Ujú. Ahí está. Por default te aparece este, este estilo. Sin embargo, aquí arriba tenemos diseño de gráfico y aparece entonces esta cinta de opciones que tiene que ver con los gráficos. Aquí en el estilo podríamos cambiar nosotros el estilo del gráfico, y aquí en diseño rápido podríamos cambiar también los elementos que tiene el gráfico. Por ejemplo, ahí la leyenda, aquí aparecen algunos etiquetas, aquí aparece de esa forma, así. Entonces cada uno de esos tiene su propia forma. Sin embargo, nosotros podemos crear nuestro propio diseño. Vamos a dejarle, bueno, no, bueno, lo que tenía con el título. De todas maneras, si no tiene título, en la parte de aquí dice agregar elementos del gráfico. Ahí le puedes poner, por ejemplo, ejes, títulos del eje. Por ejemplo, si quisieras poner el título horizontal, ese de allá abajo, si lo ven, aquí le podrías poner, por ejemplo, países. Ujú. Y bueno, y también podrías ponerle aquí que el vertical primario, etcétera. Bueno, es que aquí no cabe. Tienes varias áreas aquí del gráfico. Tenemos aquí el área el área del gráfico. Aquí tenemos el título. Más acá tenemos el plano. Por acá tenemos el eje vertical, el eje horizontal,
Cada elemento tiene sus propios datos. Vamos a suponer que este lo quiero subir un poquito más, que no se vea tan pegado a países. Esta área del trazado. Bien, también podemos ponerle aquí un título. Que diga aquí, por ejemplo, totales por país. Entonces aquí tenemos ese tipo. Bien. Este lo vamos a dejar aquí abajito de la tabla. Sin embargo, podemos empezar a diseñar varios elementos. Por ejemplo, aquí, si se colocan aquí, le pueden dar clic derecho a la serie de datos, o sea, al colorcito, y le ponen dar formato a serie de datos. En la parte de la derecha va a aparecer esta ventana. Y van a aparecer muchas más otras opciones acerca de cada área en la que le des clic. Por ejemplo, vamos a ampliarlo un poco más, que lo vean. Aquí dice formato de la serie de datos. Pero si le das clic aquí en el título, va a decir formato del título del gráfico. Si le das aquí clic, va a decir formato del eje. Si le das clic en las líneas, va a decir formato de las líneas de división y así, ¿no? Cada cosa que quieras editar aparecerá aquí. Vamos a empezar con esta. En la parte de aquí aparecen unos iconitos. En la parte de arriba está el relleno, que le vamos a poder cambiar el color de relleno, por ejemplo. También, o el borde. También en el otro iconito podemos cambiar, agregar una sombra, un iluminado, etc. En el tercer icono podemos ver algunas opciones acerca del gráfico. Por ejemplo, pirámide completa, pirámide parcial, dependiendo del dato, círculo con lo completo o con lo parcial. Vamos a dejarlo eso. También podemos cambiar la profundidad. Esto pues nos ayuda un poco para la visualización cuando son más datos. El ancho, también el ancho del rango, por si quisieran cambiar la distancia. Entonces, eso es uno. Luego, estas líneas de aquí abajo, bueno, de aquí atrás, son las líneas de división. También podríamos cambiarlas, por ejemplo, de color. Por ejemplo, un verde, ¿no? Algo así. Y cada cosa, pues, tiene su propio diseño. Vamos a suponer aquí, en los rótulos de aquí abajo del eje, hay una tercera opción que también puedes ponerle dirección del texto. Aquí puedes poner, por ejemplo, completamente girar el texto de esa forma. Podrías ponerle un relleno, pero pues no tiene caso. Ahorita vamos a poderle poner, por ejemplo, un tipo de letra, un color de letra, para que se vea más o menos parecido a ese otro. Digo, ya lo van diseñando ustedes como ustedes lo deseen. Este de aquí, vamos a recogerlo por acá, por ejemplo, totales por país. Este también le podemos poner un color de relleno. Sí, vamos a suponer que vamos a ponerle, con eso, bueno, que sea, vamos a colocar este. Luego le ponemos una tipografía, entonces van diseñando ahí sus títulos, su gráfico. También podríamos ponerle un fondo, pero ahorita lo vemos en el siguiente. Vamos a borrar este. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo crear un gráfico rápidamente. Ahorita repetimos para otro, para el que sigue, para que lo vayan checando. Así más o menos debería de quedar. Dejen ahora vamos a hacer otro. Supongamos que tenemos estos mismos datos, porque es con lo que vamos a trabajar,
y vamos a hacer ahora uno circular, gráfico circular. Entonces seleccionamos, voy a repetir, desde Haití hasta México, control sostenido, los totales, seleccionamos los totales, y ahora vamos a ponerle insertar, vamos a buscar un circular, vamos a poner este. Bien, aquí, como pueden darse cuenta, no aparecen los porcentajes. Entonces, para que se pongan los porcentajes de los datos en la parte de aquí arriba, así como lo hicimos en la gráfica anterior, pongo diseño rápido, y le puedo poner algunos de estos diseños, igualito como lo que hicimos hace un momento. ¿Sí? Claro, es importante que les diga que si ponen uno y ustedes van a cambiar otra vez el gráfico, está bien, pero si cambian el gráfico y luego le ponen uno de estos, pues se modifica esos cambios que hayan hecho. Ujú. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera dejarlo así y ponerle nada más aquí, agregar elementos del gráfico, por ejemplo, le pongo etiqueta de datos, le pongo al centro, también puede ser así, externo, interno, y así, etcétera. Ujú. Entonces, si yo, por ejemplo, pusiera este, que dice llamada de datos, y le quiero cambiar el diseño rápido, a eso me refiero, ¿no? Que puede cambiar un poco el diseño de la llamada. Bueno, vamos a suponer que dejo ese diseño rápido. Sin embargo, hay ocasiones en las que no quiero el gráfico también en la misma hoja. Entonces, para pasar el gráfico a una hoja nueva, sobre el área de, acuérdense que aquí hasta el final está el área del gráfico y aquí adentro está el área de trazado. Entonces, se tienen que colocar en el área del gráfico. Ahí les dice una leyendita ahí. Ahí le pueden poner clic derecho en el área del gráfico, entonces, y vienen muchas opciones acerca del área del gráfico. Nosotros vamos a irnos a donde dice mover gráfico. Esta parte que dice mover gráfico. Y ya le pones, no en una hoja nueva, aquí en una hoja nueva. No como objeto, sino en una hoja nueva. Incluso le puedes dar el nombre de la hoja. Vamos a ponerle aquí, porcentajes por país. Ujú. Aceptar. Entonces les va a generar una nueva hoja en el archivo, una hoja de cálculo, pero una de hoja de cálculo tipográfica. Tipográfica, no vienen las celdas aquí, como como en una hoja de cálculo normal, ¿sí? Esta gráfica la pusimos ahí superpuesta para que la hoja de imprimir pues apareciera la tabla y la hoja y el gráfico. Pero aquí está una hoja de cálculo individual acerca del gráfico. Esto es útil por si lo quieren poner en una presentación o los quieren ir separando. Es importante que les diga también que cuando, cuando la tabla cambia uno de sus valores, o algunos, cambia todo. Bueno, aquí cambiaría el total y el total acá. Por lo tanto, el total general. Sin embargo, cambia todos los porcentajes, ¿no? Porque la participación pues cambiaría. Y en este tipo de gráficos básicos, sí cambian los gráficos automáticamente. Ya veremos otros gráficos que no lo hacen, son más complejos. Vamos a suponer que aquí tenemos un cambio de 30. Entonces se cambia todo, les digo. Y aquí entonces ya cambió, igual en este. Vean cómo se movió. ¿Sí? Entonces cambia el gráfico, todos los gráficos dependiendo de los cambios en la tabla. Claro. Bien, ok. Vamos a diseñar un poquito este gráfico circular, porque como se fue una hoja, pues ya se hizo la letra muy chiquita.
Entonces vamos a suponer que aquí esto me coloco clic. Acuérdense, si dejaron esta ventana aquí abierta, pues ahí se va a cambiar. Si no, cualquier elemento, clic derecho, formato de. Ok, aquí por ejemplo, bueno, esto nada más lo voy a hacer un poquito más grande. Para que se vea en el vídeo. Es más, voy a cambiar yo creo que la posición de la leyenda. Vamos a ponerle diseño de gráfico. Que la leyenda vaya más bien a la derecha. Para que sea mejor. Título del gráfico, aquí podemos poner porcentajes por país. Aquí vamos a ponerlo un poco más grande. Vamos a ponerle también a esta. Aquí la leyenda, digo las etiquetas estas que tenemos aquí. Cuando yo le doy clic, se seleccionan todos. Pero si le vuelvo a dar otro clic, se selecciona solamente uno. Igual sucede con las series, con los pedacitos estos. Si doy clic, se seleccionan todos. Y si le doy otro clic, se selecciona uno. Esto es importante porque si le doy un clic y quiero cambiarle aquí el color de relleno, pues hay que tener cuidado, porque se cambiaría todo. Entonces, si yo quiero cambiar solo uno, pues entonces primero le doy un clic y luego le doy otro clic para que solamente sea ese color el que voy a cambiar. Por ejemplo, vamos a poner, para que lo vean, vamos a ponerle un azul claro. Ahí está. Bueno, no tan claro porque se estaría. O el amarillo. Que sí. Ok. Entonces, todas esas cositas hay que considerarlas para que el diseño quede bien. Por ejemplo, aquí también, si el cuadrito no se ve, ahorita le ponemos un fondo. Vamos a ponerle aquí área de gráfico. Vamos a poner el relleno degradado. Aquí en el relleno degradado podemos cambiar los colores, el tipo de degradado. Vamos a ponerle un radial. Vamos a hacer que cambie un poquito, pues, los colores. Aquí tenemos unos tiradores que representan los colores que combinan el fondo degradado. Es más o menos como funciona en PowerPoint y Word. Entonces aquí si me coloco en el tirador, vamos a colocarnos aquí en este primero, en el más cálido, vamos a ponerle, por ejemplo, otro color. Vamos a suponer que quiero un color, pues, el morado, no, vamos a ponerle un verdecito. Vamos a ponerle este verde. Vamos a ver qué ver. Luego aquí vamos a ponerle otro color, un verde más clarito y así un verde más clarito, ¿no? Y ahí le dejamos el blanco. Y aquí pues, podemos, por ejemplo, mover qué tanto blanco quiero o qué tanto oscuro quiero del, del degradado. Quizás por la letra lo dejo así porque es letra ahorita negra. Entonces ahí está. Vamos a cambiar este de posición. Vamos a cambiarlo por acá igual. A este sí le pongo tamaño de letra, digo color de letra blanco. Ahí está. Bueno, y estos rotulitos les digo, damos clic, se seleccionan todos y ahí está bien, ¿no? Porque puedo aumentarles un poco el tamaño. Eso. Vamos a poner un poco más para que se vea el video. Bien, cada uno de ellos, al darle clic, pues puedo también moverlo. Pero eso ya cuando le doy un clic extra, ¿no? A cada uno. Por ejemplo, clic, se seleccionan todos. Otro clic, se selecciona solamente uno. Y entonces ya puedo manipular ese nada más. Ok, este Honduras está muy pegado a la. Está bien, ya sí. También puedo diseñar aquí estas
estos globitos de lectura, pero vamos a dejarle ahí. Entonces así está. Ok, muy bien. Si lo tienen ahí, déjenme compartirles el archivo, nada más que tendría que cerrar el archivo. Déjenme ver qué dice aquí. Perfecto, ok, muy bien. Bueno, ahí lo van haciendo después. Bien, ok, aquí nos regresamos a la tabla de datos y ahora vamos a hacer un gráfico de más de una serie. Una serie de datos significa que ocupamos una columna. Podemos haber ocupado una columna o una fila también, ¿no? Una sola serie de datos. Por ejemplo, si quisiéramos graficar ahora, si quisiéramos graficar, sí, se los comparto. Si quisiéramos graficar esto de, por ejemplo, de México, ¿no? Pero solamente por concepto. Entonces lo que tendríamos que seleccionar sería los rótulos de aquí arriba, porque los datos están así. Control sostenido, vamos a seleccionar lo de México. Ahí nada más es una serie de datos. Igual, nada más es para que vean cómo se seleccionaría así. Y le ponemos por aquí, vamos a ponerle, bueno, si no encuentran, podrían ponerle en cualquiera de ellos, hasta abajo, hay uno que dice más gráficos de columnas, ¿sí? Y los va a llevar en cualquiera de ellos a este, que es donde están todos, ¿no? ¿Sí? Las líneas circulares, barras, etcétera. Vamos a colocar uno de estos de barras. Vamos a poner que aceptar. Fíjense cómo aquí aparecen entonces los rótulos de arriba, no los de la izquierda. ¿Sí? Vamos a darle clic derecho, mover gráfico, hoja nueva, y le puedo poner, por ejemplo, en este caso sería conceptos, o bueno, sí, conceptos México, vamos a decir algo. Ahí está, ¿no? Pues pasa una nueva hoja, aquí hacemos lo mismo, ¿sí? Vamos de cambiar el diseño para que pueda ser más explícito, ¿sí? Etcétera. Otros. Pues este colorcito de la no lo tendría por qué ser, pero bueno. Ahí este es un ejemplo de cómo sería seleccionar datos que son en fila, ¿no? Entonces, si quieres estos datos, los rótulos son estos, o los que ustedes tengan en su ejercicio, y también puede ser una serie de datos así. Bueno, pero les decía, vamos ahora a hacer uno de más de una serie. Para hacer un gráfico sencillo de más de una serie, tenemos que seleccionar también su otro eje. Esto quiere decir, por ejemplo, antes seleccionamos Haití, México, control sostenido y esto. Así se puede hacer. Incluso pudieron haber hecho desde México, desde país. Pero vamos ahora a seleccionar sí desde país hasta México, control sostenido. Y vamos a suponer que quiero maquilas y perecederos. Entonces selecciono maquilas hacia abajo. Acuérdense, clic sostenido con control, pero el arrastre inmediato. Perecederos y así, ¿no? Entonces, sin soltar, estoy arrastrando tres selecciones diferentes ocupando la tecla de control sostenida. Nada más que la primera selección es sin control sostenido, porque, por ejemplo, si están por acá y le ponen control sostenido y seleccionan esto, están seleccionando sin querer esta que está acá, ¿eh? Así que primero es sin control, la primera selección, control sostenido, la siguiente selección, perecederos, la siguiente selección. Ahí, por ejemplo, son dos series de datos, pueden ser más, ¿no? Pero si son dos, si hacen una buena selección, también sale todo bien. Por ejemplo, insertar, vamos a hacer otra de columnas, pero 2D. Y ahorita les digo por qué. Columnas 2D. Lo paso a una nueva hoja.
mover gráfico, hoja nueva, y aquí le ponemos, por ejemplo, maquilas. Recuerden que este es el nombre de la hoja. Y aquí abajo en la hoja no puedo poner caracteres especiales como diagonales, cosas así. Entonces, por ejemplo, le pongo maquilas versus perecederos. Entonces vamos a dejar eso. Maquilas perecederos. Seleccioné a propósito una gráfica de columnas 2D, porque en esta vamos a ver líneas de tendencia. Bien, aquí vamos a ponerle, bueno, vamos a seleccionar todo para ampliar un poco. Si seleccionan el área del gráfico y aumentan la letra, pues seleccionen todo el gráfico, ¿no? Ahí está para el gráfico. Vamos a ponerle aquí también maquilas. Aquí sí le pueden convertir una perecederos. Ok. Bien. Aquí vamos a ver otras cositas como poner el fondo. El fondo del gráfico. También, aparte del degradado y del sol y de todo eso, podemos poner una imagen. Dice relleno con imagen o textura. Te pone aquí una textura por default que puedes cambiar aquí. Sin embargo, nada más vienen poquitas. Tú puedes poner tu propia textura si bajas un archivo de internet o si tienes tu archivo de logotipo. Por ejemplo, si quieres hablar de finanzas, puedes buscar una imagen de dinero o de billetitos tenues, hacer un poquito la transparencia aquí, mover la transparencia para que no se note mucho la imagen. Vamos a hacer una. Aquí en insertar, vamos a poner nuestra propia textura, le decimos desde un archivo de esta computadora y vamos a buscar aquí en imágenes, vamos a buscar un fondo. Entonces ya tenemos ahí esta imagen, ¿no? Esa textura que es un archivo externo. Como es un archivo oscuro, podríamos bajar la transparencia, pero ahorita no. Mejor cambio el color de la letra. ¿Sí? Entonces le ponemos color blanco y listo. También podríamos poner otros elementos, como ya lo hemos hecho en la práctica en clases pasadas de cómo poner elementos gráficos. Puedes ponerle insertar, imagen de este dispositivo, ¿no? También puedes poner aquí, por ejemplo, si se trata de algún elemento gráfico, puedes poner así una cajita acerca de tu, de tu de tus datos, ¿no? Por ejemplo, si se tratara de algo así, ¿no? Que estés hablando de algo así, un espacio aquí que recorras en tu gráfico, dejarlo por acá, qué sé yo, hacer pues un diseño más o menos agradable del estilo, ¿no? Del gráfico. Bien, vamos a ponerlo, por ejemplo, también lo podemos alinear, ponerlo aquí, girar, etcétera. Vamos a sacarlo por ahí. Si quisiéramos hablar de otra cosa, vamos a cortar un poco el área de trazado. Si queremos poner aquí otra cosa, ponemos otro. Vamos a poner, claro que son elementos independientes, ¿no? No son parte del fondo. Si estuviera en el fondo, pues también lo pones en el archivo de fondo y te lo pone de una vez, ¿no? Entonces así nada más para practicar que también podemos poner elementos gráficos. Si quieres hacer un apunte en alguno de las series, pues también podrías poner una flecha, ¿no? Una flecha haciendo alguna indicación. Bueno, vamos a dejar un poquito más grande esto para que se vea más como título. Bueno, ahí ustedes van jugando con eso. Entonces pueden poner un fondo. Listo. Bien, vamos ahora a ver las líneas de tendencia. Generalmente las líneas de tendencia se ponen cuando se trata de tiempo.
¿no? Por ejemplo, si aquí si fuera enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿no? Sin embargo, vamos a ver en esta práctica cómo se hace. Ya iremos haciendo ejercicios, o les mandaré a partir de esta clase, ya les mandaré algunos ejercicios para que ustedes los hagan fuera de la clase. Entonces, vamos a ver cómo se ponen. Las líneas de tendencia representan pues el comportamiento de los datos en el gráfico. Son importantes cuando se trata de ver precisamente eso. Aquí vamos a hacerlo con gráficos 2D porque no permite Excel hacerlo con gráficos 3D. Entonces, por eso elegí un gráfico 2D. Vamos a darle clic en una de las series y luego clic derecho. Y le ponemos aquí agregar línea de tendencia. Si se fijan, aquí sí aparece habilitado. Si no aparece habilitado, quiere decir que pues no es una gráfica 2D. Entonces te lo deja deshabilitado. También aparece aquí agregar etiqueta de datos, que es la etiquetita que vimos hace rato. Vamos a hacer ahorita ambas cosas. Primero, la línea de tendencia. Vamos a agregar línea de tendencia. Si se fijan, bueno, no se alcanza a ver en el video, se puso una línea de tendencia en la serie. Ujú. Y aquí te deja una línea igual. En esta ventana te pone un formato de línea de tendencia, porque está seleccionado. Aquí te pone qué tipo de línea quieres. Por ejemplo, hay exponenciales. Déjenme poner un poquito aquí para que lo vean el formato primero. Aquí me voy al formato y le pongo, por ejemplo, el color de la línea. Vamos a suponer que si es, bueno, no es tanto que no esté mal, vamos a poner un poquito más ancho, para que se vea un poquito más clarito el rojo. Vamos a suponer que quiero esta, más o menos. Ujú. También puedo cambiarle el tipo de compuesto, ujú, el tipo de guión. Vamos a poner que tiene una línea recta para que se vea. Aunque esto es el rojo, pero bueno, acá aquí. Ahí se ve un poquito más dependiendo, ¿no? Si tienes una barra roja, pues pones el color rojo, pero no nos ayuda mucho el fondo. Pero bueno, esto nada más es para ejemplificar. Un poquito más ancho, para que lo vean. Vamos a cambiarle esto. ¿Sí? Bueno. Ujú. Bien, entonces les decía, aquí el exponencial, generalmente cuando los datos van hacia arriba o hacia abajo, sobre todo en la población, ¿no? Porque vamos, siempre va aumentando. La lineal, pues esto depende de la representación que quieras para tus datos. Esto ya tiene que ver un poquito con estadística, por ejemplo, las polinómicas, ¿no? Las logarítmicas, pero eso ya depende de cómo quieras los datos. En este caso, como son datos dispersos, vamos a ponerle media móvil. Media móvil es hacer un promedio. Hace un promedio de, pues a partir del segundo dato, que es como se hace el promedio, y de ahí gráfica. Esto es útil, les digo, por ejemplo, cuando son meses, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, y entonces te hace un promedio del primero y el segundo, y este pedacito, este punto, es el promedio de estos dos. Este siguiente cruce o este siguiente cambio de dirección es el promedio de estos tres. Este siguiente es el promedio de estos cuatro. Por eso ahorita no representaría algo real. Nada más estoy mostrándoles cómo se hace el gráfico. Ok, la línea de tendencia. Claro, aquí te dice, aquí puedes ver quién está por encima del promedio y qué periodo está por debajo del promedio. También lo vamos a hacer con la siguiente serie. Damos clic derecho en la siguiente serie de datos, agregar línea de tendencia. Vamos a poner lo mismo, le ponemos un poquito más grueso para que se vea el vídeo. Este sí lo vamos a dejar completamente lineal. Ujú. Para que no se confunda con el azul que ya tiene, vamos a ponerle otro azul. Y vamos a cambiarle el
igual a media móvil y listo. Entonces, aclaro que esos también cambian cuando los datos cambian desde un principio. Aquí ya se amontonó un poco esto, vamos a recorrer un poco más arriba porque está amontonado. Se amontona porque también te pone en la leyenda también te pone de qué se trata tu línea de tendencia que pusiste ahí. Esta, por ejemplo. Vamos a cambiarle esta. Vamos a ponerle para que se vea más o menos diferente. Ahí está. Vamos a cambiarle el tipo de guión para que vean que aquí se pondrían dos líneas, ¿no? La leyenda. Me gustó sin tan, tan claro. Bueno, ahí lo van ustedes viendo porque sí parecen iguales. Ok, bueno, entonces es la línea de tendencia. Hay diferentes tipos de líneas de tendencia y tienen que ver con el comportamiento de los datos a través del tiempo. En este caso, ¿qué podría ser útil? En este caso nada más es para ejemplificar, vuelvo a repetir, no es tan útil esta línea de tendencia en este gráfico, por ejemplo. Bien, entonces ahí está, así se pone. Vamos a poner ahora unos clic derecho en una de las series, vamos a poner unas etiquetas de datos, pero la estoy poniendo manual, la etiqueta. Estoy poniendo de manera manual esta etiqueta. Ya dijimos que en el diseño rápido se pueden poner manual directamente, pero aquí lo estamos poniendo de manera manual. Vamos a ponerle agregar etiqueta de datos. Y se agregan los valores exactos que está tomando la serie. Muy bien. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a colocar un diseño diferente. Vamos a abrir un poquito la serie. Aquí ya dijimos hace rato que podríamos trabajar un poco con el ancho del rango. Un poquito aquí, un poquito más grueso. Hacia abajo, así. Un poquito más. Ahí está. Y vamos a meter el dato. Damos clic aquí en la etiqueta y vamos a agregarla. Vamos a agregarle cosas. Por ejemplo, aquí, si le das clic en la etiqueta de datos, pues te va a aparecer este formato de etiqueta de datos. Por eso este es útil, que no la cierren, porque cuando editan un gráfico, les digo que donde se coloquen, cambia esto. Entonces aquí, así es más rápido. Vamos a ponerle aquí en el último. Dice opciones de etiqueta. Dice, aquí lo que tiene es el valor y mostrar líneas guía, pero puedes poner, por ejemplo, el nombre de la categoría. Órale, profesor. Para que no te estorbe en la parte de abajo. Y así ya puedes quitar, damos clic abajo, le pongo suprimir y ya nada más te deja los colores. Qué bonito. Es útil esto ya para que no se revuelva lo de abajo, ¿no? Porque ya tienes muchas cosas abajo. Entonces así lo puedes quitar. Vuelvo a colocarme en la etiqueta y vuelvo a repetirles que es aquí en opciones de etiqueta, ¿no? Aquí le puse nombre de categoría. Nada más que no se alcanza a ver encima. Por lo tanto, le voy a poner en la base interior, aquí abajo, dice posición de la etiqueta. Puede ser al centro, extremo interno, base interior. Lo voy a poner en la base interior, pero lo voy a alinear. La alineación de aquí, como vimos hace rato, alinear el eje, también se puede alinear la etiqueta. Dirección del texto y alineamos así la etiqueta. Órale, profesor. Entonces así ya se ve más nice, ¿no? Vamos a hacerlo igual. Háganlo conmigo, muy bien. Y si no, vayan practicando después. Aquí le damos clic derecho, agregar etiqueta de datos. Damos clic en la etiqueta de datos. En la última le digo que también coloque el nombre de la categoría, base interior, y lo alineo y lo giro. Órale, profesor. Y listo. Vean, entonces ya está su grafiquito ahí muy bonito. Pueden ponerle una sombra, pueden cambiar los colores, les digo. Las líneas de tendencia lo pueden hacer en algunos casos.
pues no es muy útil, pero ahí está. Ahora, ya que se tardaron un poco con su diseño, es más, le voy a quitar estas líneas porque ya sería mucho, suprimir. Ya que se tardaron mucho con su diseño, bueno, se llevaron un rato ahí con su diseño, su fondo, sus líneas de tendencia de los datos, su etiqueta de datos así alineada, y etcétera, etcétera. Ya que se tardaron mucho, pues no lo pueden ustedes grabar, pueden ustedes guardar este diseño de gráfico para usarlo en otros ejercicios. Se puede grabar esta plantilla, se llama, se puede grabar esta plantilla de gráfico en la computadora, para que lo puedas usar esto mismo en otro ejercicio. Y ya no tengas que andar repitiendo todo. Sobre todo si tienes ahí, pues, cositas como marcas de empresas para cada una de los, no sé, de los temas que quieras abarcar, pues puedes hacerlo y repetir. Para grabar la plantilla en esta versión, pues también puedes hacerlo con clic derecho en el área del gráfico. Eso, pues, depende de cada versión. Aquí tenemos guardar como plantilla. Clic derecho en el área de gráfico, guardar como plantilla. Te va a llevar a esta localidad en tu computadora. Bueno, aquí tengo muchos yo, pero, pero ustedes no deben de tener, si es la primera vez que lo hacen, no deben de tener ni uno. Entonces, les va a llevar a esta localidad de su computadora, ¿sí? A un área que se llama dentro de Microsoft Templates Charts. No vayan a cambiar la localidad de este archivo. Tiene que ser ahí donde los manda, ahí tienen que grabarlo para que en otro ejercicio Excel pueda encontrar el tipo para que aparezca. Pues ahorita les digo dónde aparece. Ya si se lo quieren pasar a otra computadora después, hagan de cuenta que ustedes ya tienen ahí, eh, no sé, 5 o 10 plantillas de gráficos que ustedes ocupan. Cuando ya cambien de computadora se los tienen que llevar, una USB. Pero les voy a decir después dónde, no aquí directamente. Aquí sí tienen que grabar aquí el gráfico. Vamos a grabarlo aquí. Vamos a ponerle aquí de nombre, vamos a ponerle maquilas y perecederos. Maquilas y perecederos, ¿no? Para que no le cambien la extensión de la plantilla, guardar. Y listo. Ya se grabó entonces la plantilla de datos. Ahorita les digo dónde se puede aplicar en otro ejercicio. O se los digo de una vez. Vamos a abrir un archivo. Vamos a abrir otro archivo. Un archivo que sea diferente. Vamos a suponer, ¿dónde lo abriré? Por acá, vamos a poner escritorio. Pues una de las prácticas que hicimos, por ejemplo, no sé si esta nos pueda servir, la práctica que hemos hecho, para que les diga dónde, ¿no? Este es el del formato, esto creo que no nos va a servir, pero bueno, sí nos sirve aquí por la edad. Vamos a suponer que quiero, bueno, aquí no tengo dos series de datos, vamos a suponer que nada más quiero esto. Le pongo insertar, en alguno de los datos le pongo más gráficos, y aquí en donde les dije que están todos los gráficos, arriba dice plantillas. Órale, profesor. Ahí están las plantillas que guardes cada vez que apliques en otro ejercicio. Claro, aquí son las que yo tenía, pero por ahí está maquilas y perecederos. Ahí está, maquilas y perecederos. Aceptar y listo. Órale, profesor. Vamos a mover el gráfico. Claro, aquí como tiene una sola serie, pues nada más hace un dato, pero si hubiera dos o tres, pues ya lo pone. Ahí está. Vean cómo puso la línea de tendencia, puso los gráficos, puso la alineación de las etiquetas de datos. Eh, Vaya, ¿no? Puso hasta mi archivo de fondo, ¿no? Entonces, ahí está. Está aplicado más o menos eso, ¿no? Si hubiera aplicado otro, pues también sale. Bueno, pero en ese caso nada más salió un rótulo con su línea de tendencia porque nada más fueron una serie. Pero si hubieran sido dos, saldría esto. Así que así lo puedes aplicar más rápidamente y listo. Órale. Ok, bien.
Entonces, eso es con respecto a las líneas de tendencia y las plantillas. Muy bien, acuérdense nada más que las líneas de tendencia se ponen en gráficas 2D. Ok, y ya por último, vamos a hacer el otro tema, que es la combinación de gráficos. Así voy a cerrar esto. La combinación de gráficos se utiliza para que tú compares el gráfico que tienes con respecto de otro. Generalmente se hace con una meta, como dice aquí, con una meta a 2 años, o puede ser el comparativo de tus datos con con datos anteriores, o sea, no necesariamente a futuro, puede ser también hacia atrás, o sea, puedes estar graficando el comportamiento de un año con respecto de otro año anterior, o un mes con respecto de otro mes, o un trimestre con respecto de otro trimestre, o puedes hacer comparaciones como este tipo. Aquí les puse un ejercicio, ya lo revisarán en el ejercicio, eh, y los que no lo tengan, pues claro, los que tengan algo parecido, invéntense ahí unos datos que tengan que ver con 2 años. Por ejemplo, si este es suponiendo un mes, pues entonces este sería más o menos un año. Este dato no es tan común. Esto se los tiene que dar, vaya, alguien que maneje las estadísticas o los presupuestos de la empresa. O, como les digo, puede ser de la historia que viene hacia atrás, ¿no? Puede ser aquí, por ejemplo, un año completo y aquí puedes hacer un trimestre, un mes. O sea, puedes comparar un mes cómo vas o un trimestre cómo vas o con respecto del año pasado. Por ejemplo, un gráfico ahorita que estamos en julio podría ser, dame los datos de todo el primer semestre de este año y compáralos con el año anterior, pero con el año completo. O sea, este dato tiene que ser muy grande con respecto de este, ¿sí? A eso me refiero. Eso te sirve mucho para hacer metas, estadísticas, pronósticos, ¿no? Y dentro de los pronósticos, pues hay diferentes tipos de métodos estadísticos para hacer pronósticos, por ejemplo, ¿no? Que ya les pondré algunos ejercicios, no vamos a ver esto en este módulo, pero ya les pondré algunas cosas, unos ejercicios, se los compartiré para que vean cómo saldría este dato o de dónde viene, ¿no? Porque ahorita nada más es así calculado o de lo que pasó el año pasado. Es un poquito raro. El punto es que tienen ustedes ahí un dato pequeño con respecto de un dato mayor, de un dato grande. Si se fijan aquí son 67 contra 1900, pues sí es algo de diferencia. Y a veces es mucha más. Vamos a hacer un gráfico de ese tipo para combinarlos. Hagámoslo. Ponemos país hasta México. ¿Por qué desde país? Porque son 2 series de datos. Control sostenido, total por país y meta de 2 años. O sea, hacemos lo mismo que hicimos hace rato. Nada más que este dato es pequeño y este dato es muy grande. Bien, hacemos lo mismo. Insertar. Vamos a ponerle aquí. Columnas 2D para que se vea más nice. Vamos a ponerlo mover gráfico. Vamos a ponerle aquí combinación de gráficos. Combinación de gráficos. Claro, ahorita le puse así, pero ustedes le pueden poner, pues, pronóstico de venta, etcétera. Bueno, comparativo. Vamos a ponerle con más grande la letra. Lo mismo. Fíjense cómo aquí aparece el dato de una de las series muy grande con respecto del otro. Y a veces ni siquiera se alcanza a ver el azulito. A veces este es tan grande que estás comparando, por ejemplo, 3 años con respecto de un mes. O porque los datos simplemente son mayores, entonces no se alcanzan a ver aquí. Si no se alcanzan a ver para seleccionarlos, puedes ocupar en la parte de aquí arriba, ¿sí?
en formato, en la cinta de opciones formato, aquí hay una opción que dice selección actual. O sea, es lo que estás seleccionando. Aquí puedes seleccionar el área de trazado, ¿ven? O sea, es como si te ayudara el clic. En lugar de un clic, te ayuda esto. Y entonces ahí puedes ver tu serie, que se ve chiquita, ¿no? Esa. Entonces así puedes seleccionar la serie de datos que no se alcanza a ver. Aquí sí se alcanza a ver, porque en realidad no es tan pequeño. Pero bueno, así lo haces. Ahora, bueno, entonces tenemos aquí el dato mayor, que es muy grande, y el dato menor. Lo que tienes que comparar para hacerlo es, bueno, eso ya depende de la versión de Excel, ahorita les digo dónde sería, pero lo que tienes que hacer es, pues muy simple. Este, por ejemplo, bueno, en estas versiones nuevas es más rápido hacerlo así a través de- del tipo de gráfico, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí le pones poner, cambiar tipo de gráfico, y le vas a poner uno que diga acá, precisamente combinado. Órale, profesor. Y fíjense cómo el combinado hace que tu gráfico mayor sea un gráfico de líneas y el gráfico menor se quede así. Nada más que tú le puedes poner aquí eje secundario. Claro que en lugar de ponerlo aquí, también viene acá. Qué bonito. Vean cómo aquí se activó el eje secundario. Eso es lo mismo, nada más que aquí ya te viene más fácil. Ujú. También lo puedes hacer así, etcétera. Pero normalmente nos convendría así en este caso. El eje secundario es este eje que se pone aquí a la derecha. Muy útil y sobre todo muy común en cuestiones financieras. Si ustedes sacaron un periódico que tenga que ver con cosas financieras, muchas veces tiene el eje secundario. Vamos a poner a aceptar. O sea, este que veo acá. Lo que pasó ahorita es que se combinó el gráfico. ¿Qué quiere decir eso? Que este gráfico de la parte azul, ¿sí? Sus datos son estos de la izquierda. Eso ya lo tienen, lo van a ir viendo, ¿no? Y mucha gente pues ya lo sabe visualizar. Muchos CEOs o muchos directivos ya lo saben visualizar y leerlos en los periódicos. Ya saben que este dato es este que representa cierto trimestre, por ejemplo, o cierto mes. Y este representa la meta o el dato del histórico o el dato del pasado. Entonces, vean, ahí pueden darse cuenta, es muy útil porque pueden darse cuenta cómo van las ventas, bueno, en este caso, cómo va el Producto Interno Bruto con respecto de la meta. Por ejemplo, este va por debajo de la meta, casi por encima, este por debajo, este ya va bien. O sea, hay unos que van por debajo de su meta y hay otros que van por debajo, ¿no? Órale, profesor. Por ejemplo, si Panamá tuviera más datos, pues ya estaría por encima del promedio. O si su media estuviera, si su pronóstico estuviera más abajo, haz de cuenta Panamá, si Panamá le hubiéramos puesto en lugar de 3,000, que fueran 1,000, pues claro, estaría, órale, se cambió, estaría por encima de su meta. Pero eso es muy útil a la hora de representar eh, los datos cuando tengan un pronóstico o un histórico. Es muy útil porque así ven cómo van con respecto de algo, ¿no? Órale, profesor. Y ya, pueden combinar, pueden hacer la combinación que ya hicimos, la tipografía, pero es una combinación de gráficos que es que ya la trae aquí esta versión. Esta versión ya la trae aquí, ¿no? O sea, ya dije que traía ahí esta versión su combinación. Sin embargo, si ustedes lo hubieran hecho en otra versión, pues es fácil. Vuelvo a repetir. Vamos a ponerle total por país, total por años. Pongo a insertar, gráfico normal. Vamos a ponerle 2D. Mover gráfico. Entonces, en algunas versiones, si lo tienen diferente, este sería cambiar el tipo de gráfico. Entonces no tendrían ese de combinación, no tendrían estos, ¿no? Estos por las últimas versiones. Entonces tendrían que ponerle líneas a ese.
¿sí? Pero nada más a ese. Yo ahorita lo agarré en todos. Damos clic, ¿no? Y pues irlo manipulando manualmente. Vamos a poner este. Claro que aquí ya no se podría porque ya vienen los dos, ¿no? Pero bueno, eso ya sería con la versión anterior. Vamos a ponerle columnas. No se puede, no, porque aquí ya viene la otra versión. Pero bueno, en la versión anterior, nada más te podía poner aquí este tipo de gráfico, pero solamente con esta serie. Y ya después le pones seleccionar, seleccionar eje secundario. Aquí. Seleccionar la serie de totales por país, ¿sí? Y ya que lo seleccionaste, nada más le pones el eje secundario. Ujú, como lo vimos hace rato, pero eso ya podrías hacerlo manualmente en tu versión, ¿no? En la versión pues, que corresponde. Ujú. Entonces, listo. Pero si tienen esta nueva versión, pues ya aparece ahí, ¿no? Si tienen la anterior, tienen que hacer cambio de línea y ponerle eje secundario, como lo hicimos más o menos aquí. Ok, entonces esta combinación es útil, ya les digo para eso. Entonces, listo, estos temas, si tienen bueno, les voy a pasar, los que no tienen el archivo, se los voy a pasar. Los demás, pues, traten o otras personas traten de tener un ejercicio más o menos parecido, practicando esto de las líneas de tendencia, plantillas de gráficos y la combinación de gráficos, para que puedan utilizar estos gráficos que son, como repito, básicos, porque tienen que ver con datos que no se repiten. Ya más adelante, en otro módulo, veremos las gráficas que sí quiero, cuyos datos se repiten, ¿no? Recuerden que este nivel, pues vimos todo lo básico, estamos viendo todo lo básico, formato condicional básico, validación de datos básica, gráficas básicas, vamos a ver tablas dinámicas básicas y así. Entonces, bueno, espero les sirva esos datos y vamos a dejarle por un momento.